una parte en donde el rey David dice unas palabras que a mí me hablaron mucho, que dice, cuando él había sido ungido para rey, dice que había pasado un problema complicado y dijo estas palabras: aunque soy ungido rey, pero estoy pasando un momento de debilidad. Y hoy quiero preguntarles, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido cuántas veces hemos pasado por momentos de debilidad, de problemas, de circunstancias difíciles? Yo creo que todos los hemos pasado. Así que, mis hermanos, vivimos en una sociedad donde hemos creído que el mostrar debilidad es sinónimo de fracaso. Las redes sociales están llenas de imágenes de personas que suben el matrimonio perfecto, la familia perfecta, los hijos perfectos, y eso nos va llevando a querer aparentar, o tratar de querer aparentar que en nuestra vida siempre todo va bien, que no tenemos problemas, que no tenemos ningún tipo de problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, tratando de proyectar una imagen de que en nuestra vida todo está bien, donde todos se ven, por fuera nos ven sonreír, pero por dentro muchas veces estamos cansados, sin ganas de seguir, luchando con pensamientos de fracaso. Pensamos, si yo digo que estoy cansado, quizá van a pensar que no tengo fe. Si yo digo que estoy desanimado, pueden pensar que entonces no tengo comunión con Dios. Pensamos eso, pero por dentro, mis hermanos, muchas veces nos estamos sintiendo mal. Y hasta nos podemos empezar a creer esas mentiras que el enemigo empieza a decirnos: eres un fraude. Si estás viniendo a la iglesia pero te peleaste con tu esposa, si vienes gritándole a tus hijos. Y empezamos a pensar: si supieran que a veces me cuesta confiar en Dios completamente, si supieran que estoy pasando un tiempo de desánimo, si supieran que hoy me siento desconectado de Dios. Así que mejor, mis hermanos, muchas veces tratamos de esconder nuestras debilidades, porque mostrar debilidad es perder valor en esta sociedad. Cuando mostramos debilidad, entonces yo escuchaba a una persona que en los negocios dice que cuando uno muestra debilidad, pierde el respeto. Y eso decía esta persona. Pero así como Dios, mis hermanos, estuvo con Elías cuando se desanimó y quiso abandonar su ministerio, Dios también está con nosotros cuando llegan esos momentos de dificultad, cuando llegan esos momentos complicados a nuestra vida. Él cuida de nosotros en medio de nuestra debilidad. Y el mismo Dios que estuvo con Elías en esas temporadas difíciles y complicadas, también está en nuestras vidas, también está con nosotros. Así que, mis hermanos, esto nos enseña que la presencia de Dios no se limita a nuestros mejores momentos, sino que Dios se glorifica en nuestros momentos de debilidad. Cuando estamos pasando por momentos de debilidad, podemos voltear al cielo y decir: Señor, necesito de tu ayuda. Y lo hermoso es que el Señor puede decir: aquí estoy, ven a mí, yo te voy a bendecir, ven a mí, yo te voy a fortalecer. Ese es el Dios que tenemos. Dice en el Salmo 121:4: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un Dios, mis hermanos, que no duerme, un Dios que está pendiente de nuestra vida, que siempre está a nuestro lado. Pero la pregunta entonces, mis hermanos, que hoy le quiero hacerle esta pregunta, y cuando se la haga, hermano, quiero que piense: ¿quién de todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que se entregaron con todo su corazón no pasaron por momentos difíciles? ¿Quién de todos los personajes bíblicos, cuando vamos estudiando y leyendo la palabra de Dios, vemos que no pasaron por momentos de dificultad? Y ahora la pregunta es: ¿quién de todos nosotros, de los que estamos el día de hoy aquí, no hemos pasado por momentos críticos, difíciles, problemas complicados? Momentos de debilidad donde nos sentimos cansados, desanimados, que ya no queremos seguir adelante, que muchas veces queremos tirar la toalla, que pensamos que es mejor ya no seguir adelante. Pero la Biblia, mis hermanos, nos enseña algo increíble. Y esto,
cuando yo lo estaba leyendo decía, Señor, gracias, porque tu palabra nos deja claro que no escogiste personas perfectas, no escogiste personas preparadas, sino que de lo más vil, de lo menospreciado nos llamaste para poder llevar tu nombre en alto y decir, Señor, por ti y para ti es la gloria, Señor, porque éramos de lo más vil y menospreciado, pero nos has llamado. Dios escogió hombres comunes y corrientes que estuvieron dispuestos a depender totalmente de Dios. En la Biblia también leemos de muchos hombres llenos de unción que pasaron por momentos de debilidad. Y veíamos al principio en el versículo de la vida de Elías, un hombre lleno de la unción de Dios, que acababa de ver caer fuego del cielo, que había confrontado a los profetas de Baal y había visto, mis hermanos, una de las victorias más grandes en su vida y en su ministerio. Pero después, mis hermanos, de haber sido testigo del poder de Dios y de cómo Dios manifestó su gracia y cómo lo respaldó, la amenaza de Jezabel, de esa mujer que lo amenazó y que le dijo que lo iba a matar, bastó para que este hombre se llenara de miedo. Ese hombre, hermanos, que horas antes había visto el poder de Dios, se desanimó hasta el grado de decir, Señor, mejor quítame la vida. Elías en ese momento de debilidad sintió temor y quiso abandonar su ministerio. Pero sin embargo podemos ver, mis hermanos, cómo Dios no lo rechazó, sino que al contrario mandó un ángel para que lo alimentara y cuidara de él en medio de su debilidad. Porque ese es el Dios que tenemos, mis hermanos, que cuando estamos pasando momentos difíciles, Él está ahí guardándonos, protegiéndonos y está al lado de nuestra vida. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Alabe a nuestro Padre. Otro hombre, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña es la vida de Job. Y yo creo que muchos ya sabemos la historia de todo lo que pasó este Job. Pero dice la palabra de Dios que Dios miraba de esta manera a Job, que era un hombre perfecto, un hombre recto y temeroso de Dios. Pero en una gran aflicción, mis hermanos, que llegó a su vida, imagínese el que le llegue la noticia de que murió un hijo suyo. Debe de ser complicado, ¿no? Pero imagínense, mis hermanos, que le llegue la noticia que sus 10 hijos murieron en un terremoto. Que sus 10 hijos murieron, pero que no basta con eso, sino que también de la noche a la mañana, de haber sido ese hombre poderoso, ese hombre rico, ese hombre que tenía tantas posesiones, lo perdió todo en el mismo día, mis hermanos. Y que ese mismo día, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Job terminó sin nada y en la calle enfermo, con sarna, y sus únicos amigos que ahora tenían eran unos perritos que le estaban lambiendo sus llagas. Imagínense, mis hermanos, en un día perdió todo. Pero podemos ver, mis hermanos, que en todo esto Job mantuvo siempre su integridad y su fe en Dios intacta. Dijo, Señor, si tú nos diste, si tú me diste y tú me quitaste, sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, porque tú eres el que nos bendices y de ti viene todo. Y él sabía reconocerlo. Pero a pesar, mis hermanos, de que este hombre lleno de fe, también llegó un momento en el que se sintió que ya no podía más. Al grado, mis hermanos, de maldecir el día en el cual había nacido. Y en Job 3 del 1 al 3 dice así: por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo que se ha borrado el día en que yo nací y la noche en que fui concebido. Muchos hombres de fe, mis hermanos, que Dios los usó sobrenaturalmente, pasaron tiempos complicados, tiempos de debilidad. Pero en esos problemas, mis hermanos, los llevaron cada día a depender más y más de Dios. Pasaron problemas y dificultades que eran con el propósito de acercarlos más y más a la presencia de Dios. Y en la mañana predicaba de esto el pastor, que esos problemas nos acercan a estar cada día más cerca de la presencia de Dios. La historia de Job
podemos ver que también, mis hermanos, aunque Dios permita que muchas veces se han quitado ciertas cosas, es porque Él tiene algo mejor, porque Él está preparando algo mejor y dice, ok, lo voy a permitir. Pero allá adelante, cuando pases tu proceso, cuando pases esa dificultad, vas a ver mi mano poderosa moverse a tu favor. Vas a ver mi mano poderosa moverse en tu vida, amén. Denle ese aplauso al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, amén. La Biblia dice, mis hermanos, que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, un linaje escogido por Él, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero eso, mis hermanos, no nos exime de pasar tiempos de crisis, tiempos en que nos vamos a sentir débiles emocionalmente, agotados espiritualmente, cansados quizá. Y en esos momentos, mis hermanos, es en donde debemos de recordar que Dios nos ha llenado con su presencia, que su Espíritu está habitando dentro de nosotros y que Él, mis hermanos, así como ha estado con todas esas personas que han pasado debilidad, también va a estar con nosotros, no nos va a dejar solo y no nos va a desamparar, dice su palabra. Así que algo importante, mis hermanos, es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Algo importante que debemos de saber, mis hermanos, es quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y dice la palabra, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Quién lo cree? ¿En realidad lo creemos? Porque muchas veces se nos olvida, mis hermanos, que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito por el cual el Señor nos ha escogido. Porque cuando sabemos que somos hijos de Dios y que hemos sido escogidos por Él, que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, aunque llegue el temor, mis hermanos, la inseguridad, la duda, para que nos quiera desanimar, podemos seguir adelante porque sabemos que Dios está a nuestro lado y que nos va a ayudar en medio de nuestra debilidad. Amén. Así que quiero hacer una pregunta. Un hijo de Dios bautizado, lleno de la presencia de Dios, ¿puede pasar por tiempos de debilidad? Sí, mis hermanos, y en esos momentos podemos ver el poder de Dios moverse en medio de nuestras debilidades. En esos momentos Dios confirma sus promesas, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando dice eso, no quiere decir cuando estés bien, cuando te vaya bien, cuando estés fuerte en tu vida espiritual, no. También en esos momentos de desánimo, en esos momentos que sentimos que no estamos avanzando, también el Señor dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Quería introducir con esto porque hoy quiero hablar de la vida de un hombre, y es la vida del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre que escuchamos algo o alguna predicación, algún mensaje, alguna enseñanza sobre la vida del rey David, siempre nos va a saltar que Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre que era guerrero, que había sido ungido por Dios, una de las personas más importantes de la Biblia, pero que también pasó por momentos bien complicados, bien difíciles. Ahora quiero introducir rápidamente igual quién fue el rey David. Yo creo que ya todos lo sabemos, pero quiero decirlo rápidamente. Cuando el rey Saúl, fue rechazado por Dios por haber desobedecido y por el orgullo que tenía en su corazón, Dios escogió a David, un pastorcito de ovejas, que se cree, mis hermanos, que tenía entre 15 y 16 años cuando Dios lo escogió. Y cuando Dios mandó al profeta que lo ungiera. Su padre se llamaba Isaí y él era el menor de los 8 hermanos que tenía. Mientras Saúl seguía siendo rey de Israel, Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al próximo rey. Y ahora, mis hermanos, yo estaba leyendo esto y estaba aprendiendo de esto, y cuando leía la historia del rey David, yo estaba viendo cómo él pasó por momentos bien complicados, pero era como un sub y baja en la vida del rey David, porque
porque también pasó momentos de gloria, momentos en donde todos le aplaudían, en donde le cantaban. Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Imagínense, mis hermanos, estar escuchando eso. Me imagino que en esos momentos él se sentía que todo estaba bien, pero también pasó momentos complicados. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando llegó el profeta a la casa de Isaí, eso era una de las visitas más importantes, mis hermanos, que un profeta de Dios llegara a la casa de una persona. Era una de las visitas más importantes para toda su vida. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios iba a llegar a ese lugar y traía una palabra o venía por una situación. Pero cuando Samuel llegó, mis hermanos, a la casa de Isaí, bien tremendo. Cuando uno lee esta parte de la palabra de Dios, vemos cómo Isaí se preocupó por sentar a todos sus hijos en la mesa, y todos estaban alrededor con el profeta Samuel. Pero David no había sido invitado a esa fiesta, mis hermanos. El rey David estaba cuidando ovejas. Él estaba, dice la palabra de Dios, que estaba cuidando esas ovejas, mis hermanos, pero había sido como el hijo rechazado, menospreciado por sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando el profeta empieza a ver, y dice, así tal cual dice la palabra de Dios, que Samuel vio al primer hijo de Isaí y dijo: este es el próximo rey de Israel, porque él vio un hombre fuerte, vio un hombre guerrero, y dijo: este debe de ser el hombre al cual Dios va a ungir para rey. Pero no era él, mis hermanos. Y pasó uno, y pasó dos, y pasaron todos. Entonces Samuel no había sido movido por Dios para decir: este es el que voy a ungir para rey. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí: ¿no tienes un hijo por ahí que te falte alguien más? Y entonces la palabra de Dios dice que llega David, le mandan a hablar, y cuando llega David delante del profeta, Dios en ese momento le dice: es él, úngelo, ese es el hombre al que yo voy a usar para ser el rey de Israel. Se cree, mis hermanos, que, y por algunos salmos que el rey David escribió, que posiblemente él era un hijo ilegítimo de Isaí, un hijo fuera del matrimonio, y que por eso él había sido rechazado o era rechazado. Y en el Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Y hay otro salmo que dice en el Salmo 69:8, dice: fui desconocido entre los hijos de mi madre. Palabras del rey David, palabras que imagínense, al escribirlas, él las estaba sintiendo. Él decía: fui desconocido entre los hijos de mi madre. Quizá rechazado, quizá despreciado, pero el no haberlo, mis hermanos, llamado para esa reunión importante en su familia, fue un desprecio muy grande de su padre, porque no lo tomó en cuenta. Así que Samuel empezó, mis hermanos, más bien se dio cuenta, y Dios lo llama y le dice: úngelo, es él, el rey David. Y entonces ahí es en donde empezamos a ver acerca de la vida del rey David. Ahora ya estaba ungido como rey, pero la palabra enseña que David no corrió hacia el palacio a querer quitar el trono a Saúl. Él supo reconocer la unción de ese hombre que había sido ungido, y supo esperar el tiempo de Dios. Él sabía que entonces había sido ungido para rey, pero Dios tenía un proceso en donde le iba a enseñar muchas cosas, y en donde David iba a aprender antes de llegar a ser rey muchas cosas que Dios quería enseñarle. Así que ahí, mis hermanos, es cuando empieza la historia de David, y se enfrenta entonces con un gigante. Y no sé si alguien ha estado viniendo los miércoles, el pastor nos ha estado enseñando de esa parte de los gigantes, y se enfrentó a un gigante llamado Goliat. David era un hombre lleno de la presencia de Dios, que tenía comunión fuerte con él, y que sabía, mis hermanos, que Dios lo respaldaba, porque la palabra de Dios dice que cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, Dios siempre lo respaldaba. Cuando llegaba un león, cuando llegaba un oso y quería comerse las ovejas de su padre, él iba y lo enfrentaba.
pero él estaba respaldado por Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios lo respaldaba. Así, mis hermanos, que cuando David se enfrenta contra Goliat, dice que él llega al campo de batalla y está en el campo de batalla, y cuando está viendo que ese filisteo, si no estoy mal, si era filisteo, Goliat, gigante, está desafiando, mis hermanos, al ejército del Dios de Israel, él se enciende en ira y en enojo, porque dice: ¿cómo ese filisteo incircunciso está hablando en contra de los ejércitos del Dios de Israel? Y dice la palabra de Dios que entonces él acepta el reto, pelea contra él, y Dios le da la victoria y lo vence. Y entonces aquí pasa algo, mis hermanos, que esa victoria lo llevó a ser un hombre o un guerrero conocido. Lo empezaron a conocer, y entonces ahí se empezaba a perfilar para el propósito que Dios tenía para él en su vida. Esa victoria lo llevó a perfilarse a esa victoria que Dios le quería dar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña que David, cuando llegó a ser ese rey, Dios ya lo estaba procesando, Dios ya lo había procesado, Dios ya había trabajado en su vida para que cuando él llegara pudiera ser ese rey que Dios tenía para el pueblo de Israel. Amén. Así que, mis hermanos, aquí en esta parte donde quería llegar, y es que David, mis hermanos, no había sido un hombre adiestrado para la guerra, mucho menos para ser un rey. Pero después de varios años de andar huyendo en cuevas y en desierto por miedo a que lo matara Saúl, por celos de que Dios lo había rechazado como rey, la palabra de Dios dice que entonces Dios cumplió el propósito de David para su vida. De ser ese hombre despreciado, menospreciado, ese pastorcito de ovejas, se convirtió en el rey de Israel. Un hombre con mucha influencia en ese tiempo, un rey ungido por Dios, un hombre que pasó de no tener nada a gobernar toda una nación. Pasó de haber sido un pastor de ovejas olvidado a ser el rey más recordado de Israel. Y entonces, mis hermanos, la pregunta es: entonces, por haber llegado ahora a ser el rey de Israel, ese hombre ungido de Dios que iba a servir en su propósito, ¿ya no iba a tener debilidades? ¿Iba a ser un hombre que ya no se iba a equivocar? ¿Iba a ser un hombre que se le iban a acabar todos los problemas? Porque a veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, o también hemos escuchado enseñanzas de que ven a la iglesia y se te van a acabar tus problemas. Y esa es una mentira, mis hermanos, porque no, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que aunque vengas a la iglesia, no se te van a acabar tus problemas, pero la diferencia va a ser que Dios va a estar contigo y conmigo en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades. El Señor va a estar con nosotros, amén. Así que, mis hermanos, la vida del rey David nos enseña una verdad muy importante, y es que Dios nos promueve. Aunque Dios nos promueve, el propósito que Él tiene para nuestra vida, por el cual nos llamó, eso no significa que entonces ya no vamos a pasar por momentos de debilidad. David, después de haber sido coronado rey, se equivocó muchas veces, mis hermanos. Tuvo muchos problemas, muchas dificultades antes de llegar al trono. Pero hay un problema, mis hermanos, y es en lo que me quiero enfocar en este día, y es el error que cometió David. Todos hemos escuchado del error que cometió el rey David, pero cuando lo estaba leyendo, yo decía: Señor, ¿cómo eres bueno, Señor? Porque a pesar de que el rey David se equivocó, que cometió un error bien grave, me muestras cómo tu amor y tu misericordia es más grande que eso. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, y cuando uno lee y estudia los libros de la palabra de Dios, siempre el Señor recordaba a ese siervo, a su siervo David, y decía: por amor a mi siervo David, por amor a ese hombre conforme a mi corazón, es que no voy a hacer esto, es que no voy a hacer lo otro. Y yo me pregunto, ¿pero quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo era David para que entonces el Señor dijera: ese hombre conforme al corazón mío? ¿Quién era David? ¿Cómo vivía David?
¿Qué tenía David para que entonces el Señor lo viera de esa manera? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Si en 2 de Samuel, mis hermanos, dice esta parte de la palabra de Dios del error de este David. Yo digo, Señor, ¿a poco tú estás hablando de ese mismo David que dice la palabra de Dios? Ese hombre que se equivocó, que tuvo esos errores en su vida. Y dice en 2 de Samuel 11:1 al 17 dice: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes del ejército a pelear contra los amonitas. Pero él, diga conmigo, pero él se quedó en casa. Y Joab y todos los hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. El primer error, mis hermanos, del rey David fue haberse quedado en su casa de ocioso y no haber salido a la guerra. Porque dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él tenía que haber salido. Pero mis hermanos, aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por situaciones bien complicadas en nuestra vida, mis hermanos, esta parte de la palabra de Dios nos deja una enseñanza, y es que nuestra comunión con Dios no puede darse un momento. Que nuestra comunión con Dios no se puede tomar un descanso. Sí podemos estar con cansancio, con debilidad, mis hermanos, pero nuestra comunión con Dios no se puede poner en descanso, porque entonces puede pasar algo. Podemos caer en pecado, porque dice la palabra de Dios que una tarde, después de haber descansado un poco, ¿qué hizo David? Descansó un poco. Decía: soy el rey, me he esforzado tanto, he trabajado tanto, me merezco esto, me merezco descansar un poco. Y mire lo que pasó. David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio, y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a sus sirvientes a preguntar quién era esa mujer. Y su sirviente volvió y le dijo: es Betsabé, hija de Eliam, que está casada con el hitita llamado Urías. Después, mis hermanos, de haber tomado ese descanso, la tentación llegó a su vida, y por la falta de comunión con Dios, el rey David se equivocó. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Y este error, mis hermanos, marcó la historia y la vida del rey David y de su familia. Un error, mis hermanos, que cambió todo el rumbo de su familia. Porque yo creo que Dios tenía grandes planes para los hijos del rey David. Dios tenía grandes propósitos para los hijos del rey David, pero un error marcó la vida de su familia. Entonces dice el versículo 5 que Betsabé quedó embarazada. Así que entonces mandó a decirle al rey David que ese hijo era suyo. Pero todo fue, mis hermanos, porque en ese momento en el que él tenía que haber salido a la guerra, en ese momento que tenía que estar en oración, en ese momento, a eso representa, mis hermanos, salir a la guerra, tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, ese tiempo de oración. En ese tiempo que el rey David tenía que estar haciendo eso, estaba descansando, viendo una película en Netflix, y cuando vio a una mujer, imagínense, yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo el rey David? Porque yo no es como que me asome a la ventana y vea a una mujer bañándose. ¿Dónde estaba el rey David? ¿Qué estaba haciendo el rey David para que entonces él se diera cuenta que una mujer se estaba bañando? Y él la empezó ahí a ver, y cuando la vio, entonces la deseó, la tomó, pero ahora venían consecuencias a su vida porque tomó malas decisiones. Entonces el rey David se entera y dice: ok, pues ya la regué. Dice: pero pues, como dicen por ahí, muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Y el rey David entonces empieza a hacer un plan. Y primeramente, antes de hacer algo que iba a ser bien complicado, algo que yo decía: Señor, ¿cómo un hombre conforme a tu corazón va a ser un asesino? ¿Cómo se va a convertir un hombre conforme a tu corazón?
¿cómo puedes decir de él que fue un hombre conforme a tu corazón? Porque dice la palabra de Dios que cuando se entera, entonces él manda a Urías a su casa y lo emborracha. Y le dice: vete a tu casa, no salgas a la guerra. Pero ese hombre fiel no salió a la guerra, no se fue a su casa, sino que se quedó en la puerta de su amo, porque amaba al rey, porque era fiel al rey. Y entonces, como David se dio cuenta que ese hombre no iba a irse a su casa, para que entonces su plan fuera que se quede con su esposa, que tenga intimidad y que después se crea que entonces el hijo que está esperando es de Urías, que es hijo de él. Y la palabra de Dios nos enseña que entonces, cuando se da cuenta que no va a poder, le manda a hablar a un general y le dice: váyanse a la guerra. Y cuando estén en batalla y la batalla se ponga más dura y peligrosa, dejen a Urías al frente para que lo maten. Déjenlo solo para que lo maten. Cuando supo, mis hermanos, que Urías, y eso me impactó, saber cómo entonces el Señor, o por qué la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, dice la palabra de Dios que cuando llega la noticia al palacio real y le dicen al rey David que Urías había muerto en batalla, yo no veo a un David irse a llorar y arrepentirse y decir: perdóname, Señor, perdóname, pero no me quedó de otra, perdóname, pero me equivoqué, no. Dice la palabra de Dios que entonces él manda a llamar a Betsabé y se casó con ella. El hombre conforme al corazón de Dios se casó con Betsabé, la esposa de ese hombre que él puso en la batalla en riesgo para que lo mataran. Y me quedo pensando, ¿cómo entonces es un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces las consecuencias, mis hermanos, llegaron a su vida. El rey David no se arrepintió de lo que hizo, y él pensó que no había problema porque pues nadie lo había visto. Nadie me vio, no pasó nada. Pero podemos escondernos, mis hermanos, de todo el mundo, pero Dios siempre está pendiente de nosotros, y así como ve lo bueno que podemos hacer, también está viendo todo lo que no está bien en nuestra vida y lo que no le agrada de nosotros. Así que Dios mandó al profeta Natán para confrontar la vida del rey David. Y en 2 de Samuel 12:1 dice de esta manera: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Está explicándole esto el profeta Natán al rey David, y entonces dice la palabra de Dios que le está diciendo eso. Y en el versículo 4 dice: un día llegó un visitante a la casa del rico, y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visita. Al oír esto, el rey David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo puede ser eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Imagínense, así, con signos de admiración está la palabra de Dios. Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más lo que vale esa ovejita, y además merece la muerte. Entonces David, mis hermanos, lleno de rabia, dice que ese hombre debía de morir. Pero en el versículo 7 dice: entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú, el hombre que eres conforme al corazón de Dios. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Y aquí vienen las consecuencias de la vida del rey David. Las consecuencias por haberse equivocado. Las consecuencias, mis hermanos, porque en un día se le ocurrió quedarse a descansar. Y no digo que está mal que descansemos, mis hermanos, pero nuestra comunión con Dios no podemos descansar, porque nos hacemos vulnerables y entonces el enemigo puede atacar.
Y dice el versículo que sigue, para que oigas esto: yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di un palacio y sus mujeres, y aún te hubiera dado mucho más si tú lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú por quedarse con su mujer. Dios lo estaba confrontando al hombre conforme al corazón de Dios. Ahora Dios lo estaba confrontando. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre, diga conmigo, siempre habrá en tu familia muertes violentas, consecuencias de la vida del rey David, de sus malas decisiones. Tus propios hijos te harán sufrir mucho, y si a escondidas tuviste relaciones con la mujer de otro, yo haré que otros tomen tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Consecuencias por las malas decisiones. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿cómo se habrá sentido el rey David después de que fue confrontado por Dios? Después de que a Dios no le puede decir sus excusas, sus argumentos. ¿Cómo se habrá sentido el rey David después de escuchar las consecuencias que vendría en su casa? Y vinieron las consecuencias, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que entonces un día, para esto pues David ya era rey, para esto David ya tenía sus hijos, para esto ya habían crecido sus hijos. Y David tenía un hijo llamado Amnón, que era el primogénito, por ser el primero, y era el que iba a ocupar el trono de Judá. Ese era lo que entonces tenía Dios para Amnón, o más bien, lo que por ser el primogénito le iba a, lo que a él le correspondía, vamos a llamarlo así. Dice la palabra de Dios que Amnón se enamoró de su media hermana, Tamar, porque dice la Biblia que era hermosa. Y así que, lo estoy resumiendo, hermanos, porque para que este hombre tuviera o pudiera estar con su media hermana, se hizo un plan. Y en ese plan, mis hermanos, él viola a su hermana Tamar. Y cuando estuvo, mis hermanos, vulnerable y sola con él la viola. Pero esa noticia le llega al rey David. Pero ¿qué cree que hizo él? Se enojó mucho. Se enojó mucho solamente. No tomó cartas en el asunto, no hizo nada, solamente se enojó mucho. Entonces, David no corrigió a su hijo Amnón y solo se enojó mucho porque había violado a su hermana. Imagínense, mis hermanos. Y esa falta de carácter del rey David hizo que Absalón tomara venganza por su hermana y mató a Amnón. Consecuencias de las malas decisiones de un hombre que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Traición, mis hermanos, y muerte llegaron a su vida, porque dice la palabra de Dios que Absalón tristemente nunca pudo perdonar a su padre, y en su rencor lo llevó a hacer un golpe de estado para robar el trono de su padre, pero en el intento también murió. Un hijo más del rey David muerto, consecuencias de sus malas decisiones. Pero la palabra de Dios se cumplió, y lo que David hizo en secreto, mis hermanos, con Betsabé, dice la palabra de Dios que Absalón se acostó con sus concubinas delante de todo Israel en el palacio, en el balcón del palacio real. Imagínense, mis hermanos, las consecuencias. La Biblia enseña cómo David le tocó llorar amargamente por sus errores y por las consecuencias de sus malas decisiones. Y segunda de Samuel 13
dice así el 13:37: durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. La muerte de sus hijos él la tuvo que llorar amargamente, y también lloró la muerte de Absalón. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién diera que yo muriera en lugar de ti, hijo mío, hijo mío? Imagínese el dolor de un padre que ahora también su hijo Absalón había muerto. Pero dice la palabra de Dios que llegó una vez más, otra de las consecuencias más bien que vivió, es que el hijo que tendría con Betsabé también se enfermó. Después de que el profeta Natán confrontó a David por su pecado, el niño que nació de esa relación con Betsabé se enfermó gravemente. Así que David oró, y dice la palabra de Dios que ayunó por 7 días pidiendo que Dios lo sanara, pero al final ese niño murió. Y aquí es donde yo me pregunto cómo se habrá sentido David cuando Dios lo confrontó con su pecado. Cómo David se sentía delante de Dios, si él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre ungido para ser rey. Cómo se sentía delante de Dios. Si cuando nosotros, mis hermanos, muchas veces nos equivocamos y hacemos cosas que sabemos que no están mal, nos sentimos mal, y el enemigo empieza a poner en nuestra mente y en nuestra cabeza, y nos empieza a castigar porque dice que él es el acusador y nos empieza a acusar. Imagínense, mis hermanos, cómo hacía con el rey David. Me imagino que el rey David se sentía fracasado delante de Dios, se sentía avergonzado delante de Dios, con culpa, porque entonces por sus malas decisiones estaban pasando muchos problemas en su casa. Decepcionado, mis hermanos, por haber fallado a Dios después de que Dios lo había sacado de lo peor y lo llevó a ser un rey. Pero Dios, mis hermanos, lo confrontó. Más bien no lo confrontó, mis hermanos, para condenarlo. Porque Dios en esos momentos de debilidad, mis hermanos, también muestra su gracia y su misericordia, y Él nos perdona. Y yo no sé si esto, mis hermanos, nos llama, dele esas palmas al Señor, alabe a nuestro Padre, porque ese es el Dios que tenemos, mis hermanos, que a pesar de todos nuestros errores y dificultades y todas las veces que fallamos, Dios no nos condena. Y cuando nos habla y nos confronta, porque yo sé, mis hermanos, que muchos de los que estamos aquí muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios, y el Señor nos habla y nos dice: están mal en esto. Pero sí nos llega a confrontar la palabra de Dios, pero no es con el fin de que nos vayamos y nos alejemos de la presencia de Dios. Es con el propósito de decir: ven, acércate a mi vida, porque yo soy el único que te puedo restaurar, soy el único que te puede perdonar, soy el único que puede una vez más darte, como al hijo pródigo. Te voy a dar esa autoridad, hijo de Dios, una vez más te voy a bendecir. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos, un Dios bueno, amén. Denle esas palmas al Señor. Y ahora la pregunta es: entonces, ¿por qué Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Yo decía: Señor, ¿por qué? Si yo leo la palabra de Dios y veo esta historia del rey David, yo no podría imaginarme que ese hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fue un hombre, mis hermanos, que aunque cometió muchos errores que trajeron graves consecuencias a su vida y a su familia, fue un hombre que supo buscar la presencia de Dios. Un hombre que a pesar de todas sus dificultades no dejó de buscar la presencia de Dios, mis hermanos. Y con esto quiero terminar, mis hermanos. ¿Qué hizo David después de ser confrontado y de que su hijo murió? ¿Qué hizo, mis hermanos? David se levantó del suelo, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová para pedirle perdón a Dios. Dice la palabra de Dios, y es aquí
Este salmo, el Salmo 51 que lo vamos a leer, lo escribió en este tiempo, cuando David se había equivocado, cuando Dios había confrontado a David con su pecado, y cuando él es confrontado, pide a Dios que su hijo no muera, clama por él, pero su hijo muere. Pero dice la palabra de Dios que cuando entonces, mis hermanos, la vida de su hijo, o más bien muere su hijo, ahí empieza a escribir, o de ahí se escribió este salmo, el Salmo 51. Y le dijo: Señor, ten piedad de mí, porque dice la palabra de Dios que él hizo algo, mis hermanos. A ver, déjenme ver si traigo mi teléfono para poder leer el versículo. Dice la palabra de Dios que él entró a la casa de Dios, porque me imagino que él no estaba dentro de la casa de Dios, pero cuando muere su hijo, entonces él se cambia sus vestiduras y entra una vez más a la casa de Dios y le empieza a decir al Señor. Eso es la vida de un hombre, mis hermanos, que sabe amar y buscar la presencia de Dios. Y me encanta ver cómo ese hombre, conforme al corazón de Dios, supo reconocer sus errores delante de Dios. Y le iba a decir, hay que leerlo en la pantalla, pero ya me acordé que no está. Dice la palabra de Dios que entonces cuando David entra, mis hermanos, por las puertas de la iglesia y del templo, empieza, y me imagino a rey David, mis hermanos, tirado en el piso. Me imagino que estaba desgarrado, mis hermanos, delante del altar. Yo quiero imaginarme algo así, mis hermanos. Digo, no puedo asemejarlo, ¿no? Pero le empieza a decir: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mis hermanos. Lo primero que hizo el rey David fue reconocer su pecado también. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti yo he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5, mis hermanos. Eso es lo que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, le estaba escribiendo, le estaba diciendo al Señor en la iglesia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Y el siguiente versículo, mis hermanos, me encanta igual, porque él supo reconocer que era un hombre que había pecado delante de Dios, y le dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, Dios mío. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Porque el rey David, aquí dice la palabra de Dios, cómo se sentía abatido, avergonzado, desanimado, y podríamos decir tantas cosas, decepcionado de él mismo porque había pecado contra su Dios, un Dios que había sido bueno y que lo había sacado de las majadas. Dice otra parte de la palabra de Dios, de las majadas lo había sacado. Y entonces le dijo en el versículo 8: hazme oír tu gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y lo más importante, mis hermanos, que le dijo es: y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él era un hombre, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que había sido ungido como rey, pero que cometió errores, que se equivocó. Pero aún así Dios, mis hermanos, no lo rechazó. Dios lo amó y Dios lo perdonó. Y vamos a ver esta parte de la palabra de Dios. Lo primero que hizo el rey David, mis hermanos, es que reconoció sus errores, se arrepintió,
pidió perdón a Dios, pero también le pidió que no quitara de él su Santo Espíritu. Y quiero terminar con esto, mis hermanos, si se pone de pie. Vamos a terminar. Dice la palabra de Dios que David pasó por momentos difíciles, mis hermanos. Y yo creo que muchas veces también en nuestra vida también pasamos por momentos difíciles. Y yo no sé quién se puede identificar con el rey David, que muchas veces le hemos fallado a Dios, nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones han traído consecuencias a nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre conforme al corazón de Dios por esta parte, mis hermanos, porque supo reconocer sus errores, mis hermanos, porque supo buscar la presencia de Dios en los momentos de su debilidad. David, mis hermanos, pasó por momentos de gloria en su vida, y en que es que la vida, mis hermanos, en la vida vamos a pasar momentos donde nos van a salir todas las cosas bien. Y vamos a pasar por esos momentos. Son temporadas en nuestra vida que pareciera que todo sale bien, pero también vamos a pasar por momentos difíciles en donde no vamos a ver la salida a muchos de los problemas que nos van a llegar. Pero cuando lleguen, mis hermanos, los tiempos difíciles, es en donde no debemos olvidar que somos hijos de Dios y de buscar la presencia de Dios. Venir a la casa de Dios y decirle: Señor, perdóname, me he equivocado. Mis hermanos, David tomó el trago amargo de las consecuencias de sus malas decisiones, pero cuando fue confrontado, él reconoció sus errores y le pidió a Dios que no quitara su presencia de su vida. Por eso, mis hermanos, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque anheló la presencia de Dios, porque se dejó moldear por Dios a pesar de sus errores. Y mis hermanos, quizás, mis hermanos, estamos pasando momentos difíciles, quizás hemos cometido errores y el enemigo nos quiere desanimar para que abandonemos el camino de Dios. Quizás, mis hermanos, estamos pasando esos momentos difíciles en nuestra vida, y si no, a lo mejor los vamos a pasar, mis hermanos. Pero la palabra que hoy aprendimos y nos enseñó el día de hoy es a no dejar de buscar la presencia de Dios en nuestras debilidades, a seguir buscando, mis hermanos, la presencia de Dios aunque nos hemos equivocado, porque dice la palabra de Dios, mis hermanos. En la palabra de Dios vemos un versículo que dice que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de nosotros. Y mis hermanos, yo no sé si estamos pasando momentos complicados y difíciles, pero dice la palabra de Dios esto, que cuando nosotros nos acercamos y exponemos nuestras debilidades delante de Dios, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y mis hermanos, estaba escribiendo antes de subir esto, porque estaba para este mensaje, y yo no sé si es para alguien, mis hermanos, esta palabra, pero Dios nos quiere decir: tranquilo, no tenemos que aparentar, no tienes que aparentar que hay momentos difíciles y complicados en tu vida, que eres la familia perfecta, que eres la mejor familia, que tú no tienes problemas, que a ti no te pasa nada. No tenemos que aparentar, mis hermanos. Más bien dice la palabra de Dios: ven, busca la presencia, porque en mi debilidad se perfecciona mi poder. En tu debilidad se va a perfeccionar mi poder. Y mis hermanos, quiero abrir el altar. Yo no sé, mis hermanos, si alguien está pasando por momentos difíciles, está pasando por enfermedad.